te agradecemos que nos hayas contestado. Bueno, ya hemos estado ya hace tiempo que no habíamos visto, han pasado su buen tiempo y es bueno tenerte. Sobre todo que quiero felicitarte también como ex institutano por tu charla que hiciste en el Instituto Nacional este año. Yo creo que es bueno que vayan saliendo todos los que fuimos nacionales, menos de esas cosas. Así que te agradezco ya de antemano lo que pueda facilitarnos a nosotros, estando tan lejos y que pueda ayudarnos en nuestros análisis posteriores. Bienvenido, Sergio, y a Gracias, todos los Héctor, por la participantes. invitación y por el recuerdo tan bonito. Te doy la palabra, Sergio. Se me Por ha favor. pedido que hable acerca de los escenarios posibles luego del plebiscito de este mes, de diciembre de 2023, que pone término al actual proceso constituyente. Pero para entender la situación actual y prever algunos elementos centrales de lo que podría ser el nuevo escenario político, es necesario entender lo que ha ocurrido desde hace 4 años a esta parte. Aunque sea una vuelta un poco larga, es necesario remontarse a la rebelión popular de fines de 2019 que abrió paso a un primer proceso constituyente. La rebelión popular, bien lo sabemos, fue un movimiento espontáneo, desorganizado, inorgánico, pero que expresó el malestar, las reivindicaciones, los sentimientos, los anhelos, las frustraciones, las esperanzas también de gran parte de la población chilena y de los pueblos originarios que viven en este Estado-nación. Fue una multiplicidad de reivindicaciones, de quejas y de demandas, de todo tipo, laborales, de género, culturales, de pueblos originarios, de derechos humanos y de todo tipo conculcados. Confluyeron movimientos sociales muy variados, de trabajadores, de mujeres, de pueblos originarios, de estudiantes, de pobladores y de ciudadanos y ciudadanas de a pie en general. Fue un movimiento inorgánico, no tuvo una conducción centralizada. Fueron miles de cabezas, de comités, de elementos, de colectivos que existían en nuestra sociedad o que se formaron al calor de este gran movimiento. Si bien en un primer momento esta dispersión, esta falta de un Estado mayor dirigente de la rebelión popular fue un elemento que contribuyó a impedir su derrota por parte de la represión, porque ésta no podía, con un golpe hábil, certero, descabezar al movimiento, puesto que no había una cabeza, eran cientos o tal vez miles de cabezas. Con el correr del tiempo, en cuestión de semanas, un mes aproximadamente, esta dispersión, esta falta de conducción política se transformó en la principal debilidad y en la causa de su derrota. Porque luego de superado el primer momento de estupor de la clase dominante, de los gobernantes, del aparato de Estado en general, cuando la casta política logró reaccionar más allá de implementar una feroz represión contra los manifestantes, y lo hizo a través del así llamado Acuerdo por la Paz Social y la nueva Constitución del 15 de noviembre de 2019, este movimiento no tuvo la capacidad de respuesta política y orgánica suficiente como para responder de manera eficaz a una maniobra que significaba lisa y llanamente la disolución
de esta gran movilización en aras de un supuesto proceso constituyente democrático. Y digo esto porque el objetivo de fondo de este mentado acuerdo por la paz social y la nueva constitución, hay que retener, siempre lo digo, muy bien el nombre: Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución. Lo primero era la obtención de la paz social. Ese era el verdadero objetivo de la casta política, de derecha, de centro y de izquierda, que se coludió el 15 de noviembre para, a través de una maniobra de prestidigitación política, desviar la energía que se desplazaba por toda la geografía nacional hacia un camino inocuo, hacia un callejón sin salida: el proceso constituyente normado por los parlamentarios, por el poder constituido del Parlamento. ¿Por qué digo esto? Porque si examinamos en detalle el contenido de ese acuerdo y a la luz de la experiencia que vino posteriormente, nos daremos fácilmente cuenta de que este proceso constituyente que se le ofreció a la ciudadanía no era en realidad un proceso constituyente plenamente democrático, ni libre, ni soberano. Porque el acuerdo que tomaron entre gallos y medianoche los señores y señoras parlamentarias en la madrugada del 15 de noviembre, por eso podemos decir con toda propiedad que fue entre gallos, el alba, y medianoche, a las 2:30 de la mañana nos comunicaron este acuerdo, este pastel, ¿ya? Significaba la negación del poder constituyente originario que se estaba manifestando en las calles y la expropiación de la soberanía que solo pertenece al poder constituyente originario por parte de la casta parlamentaria, la que reglamentó un proceso constituyente de manera que éste no significara una amenaza real para el orden social y, más particularmente, para el modelo neoliberal. ¿Por qué? Porque, en primer lugar, el organismo, o los organismos, porque fueron dos en un comienzo, esto se decidía mediante plebiscito, que llevaría adelante la tarea de redactar y proponer una nueva constitución a la ciudadanía, no era un organismo libre y soberano, no era una verdadera asamblea constituyente. Resultó ser la Convención Constitucional, que si bien fue presentada por algunos elementos del así llamado bloque progresista como una asamblea constituyente pero con otro nombre, ya empezaba a ser sospechosa la cosa, pero bueno, dejémoslo pasar, puede ser una cuestión de nombre solamente. Este organismo que se nos propuso, y en el fondo que se nos impuso, porque nunca estuvo la posibilidad de optar por una asamblea constituyente, era un organismo prisionero de la determinación de la casta parlamentaria, que luego del acuerdo del 15 de noviembre se plasmó en la reforma constitucional de diciembre del mismo año, puesto que se estableció que el futuro organismo constituyente no tenía derecho o no tendría derecho a fijar la primera y principal de sus normas de funcionamiento: el quórum para aprobar cualquier propuesta de norma constitucional o incluso para aprobar el resto de las normas de funcionamiento. Un elevado quórum de 2/3. Esto es un quórum contramayoritario que le permitía a cualquier sector, léase la minoría conservadora, que detentara 1/3 de los mandatos a la Convención Constitucional, bloquear
las propuestas de cambio, en particular las propuestas de cambio más radicales. Hay que tener en cuenta que esta imposición del quórum de los 2/3 no iba acompañada de la propuesta que veníamos formulando algunos desde hacía una buena cantidad de años, de un plebiscito intermedio o de plebiscitos intermedios o dirimentes que acompañaran el quórum de los 2/3 eh, para definir finalmente si una norma que alcanzaba más de la mitad, esto es la mayoría absoluta, pero que no llegara a los 2/3, debía o no ser acogida. Puesto que eso hubiese sido una solución democrática que ponía en definitiva la decisión en manos del soberano, esto es, de la ciudadanía. Pues bien, no fue así. Lo que se nos impuso fue un quórum de 2/3 a seca, en la misma lógica binominal que hemos venido teniendo desde hace varias décadas en este país. Como si fuera poco, no bastando con este cerrojo, se le prohibió al futuro organismo constituyente, que reitero, resultó ser la Convención Constitucional, la discusión o la puesta en cuestión de los tratados internacionales firmados por Chile, que, como sabemos, son los tratados de libre comercio que atan nuestra economía al modelo neoliberal internacional. Algunos decían, no, pero esto es bueno porque de esta manera no van a ser cuestionados los tratados internacionales de derechos humanos firmados por el Estado de Chile, pero es que ese no era el punto. Eso no era lo que le preocupaba a la casta política. Lo que le preocupaba eran los tratados de libre comercio, tipo TPP-11, como tendríamos después, bajo el actual gobierno de Boric, u otros numerosos firmados anteriormente por Chile, desde que éste se enrumbó decididamente en la perspectiva del modelo neoliberal. De tal manera que tuvimos un proceso constituyente eh, invertido de acuerdo con la teoría democrática, porque esta teoría, desde la Revolución Francesa en adelante, sostiene que el poder constituyente originario reside única y exclusivamente en la ciudadanía, esto es, en el pueblo con derechos políticos, más no en los poderes constituidos. En el caso de Chile, eh, el poder constituyente no debería residir ni en el Ejecutivo, ni en el Legislativo, ni en el Judicial. Poderes que, como lo dice su nombre o la categoría en la cual se insertan, son poderes constituidos, derivados del poder constituyente originario, quien es el que le fija sus prerrogativas, sus normas y su área de acción. Aquí en Chile ocurrió todo lo contrario. Quien le rayó la cancha al poder constituyente originario fueron los poderes constituidos, cometiéndose de esta manera una suerte de crimen de lesa democracia, ¿ya? Es decir, la expropiación del derecho a la autodeterminación de un pueblo o de varios pueblos por los integrantes de uno de los poderes constituidos, que además, en nuestro caso, resulta ser uno de los organismos más desprestigiados que existen, que existían en ese momento y que siguen existiendo hasta nuestros días, junto con los partidos políticos, que son los que están presentes y controlan este poder constituido. De tal manera que desde una perspectiva crítica, que fue la mía desde el primer momento en que escuché esta propuesta por la televisión que nos hicieron estos representantes de la casta política, izquierda,
centro y derecha reunidos, con algunas pocas excepciones. Entendí que esto, a no ser que se produjera un acto de rebeldía por parte de un sector importante de los futuros constituyentes, era la crónica de una muerte anunciada. Esto no podía llegar a buen puerto, como efectivamente ocurrió. Mucha gente, probablemente varios de ustedes, estuvieron muy ilusionados en ese proceso constituyente. Y quienes fuimos críticos, fuimos denostados en algunos casos, nos miraron con sospecha, nos acusaron de hacerle el juego a la derecha, de haber perdido el rumbo, la brújula, pero ahí están los resultados. La Convención Constitucional no podía dar mejores frutos que los que dio, principalmente porque fue hegemonizada por un bloque de centro, se le denominó de centro izquierda, pero a mi entender de izquierda tenía nada o muy poco, que le impuso una orientación conservadora, pero tratando de aparecer como que era progresista. Me refiero a la alianza entre el Partido Socialista y el Frente Amplio, Partido Socialista que actuó bajo el nombre de colectivos socialistas en el seno de la Convención Constitucional y que logró nuclear o satelizar en torno suyo a otros colectivos provenientes en su inmensa mayoría de la antigua concertación de partidos por la democracia, como los independientes no neutrales y otros. Colectivos que en su conjunto y muchas veces de acuerdo con la derecha fueron un formidable obstáculo para aprobar las propuestas más avanzadas que provenían de colectivos independientes que habían sido objeto de la conformación de listas como la lista del pueblo o la lista de movimientos sociales constituyentes, y que trataron de hacer algo en el seno de esta convención constitucional, pero sin mucho éxito, entre otras razones porque los cimientos ideológicos de estos conglomerados, por ejemplo, Lista del Pueblo, eran extremadamente débiles, ya que se trató más bien de coaliciones electoralistas formadas a última hora al calor de la competencia por la obtención de cupos para la Convención Constitucional, sin que existiera entre los componentes de estas listas, salvo en algunos casos excepcionales, una historia común en las luchas sociales y menos aún un programa formado y consolidado a lo largo de años de acción y de reflexión. Y el broche de oro de esta crónica de una muerte anunciada se produjo en septiembre de 2021, cuando la propia Convención Constitucional ratificó el quórum de los 2/3 que le había impuesto el Congreso Nacional. Ese fue un acto de capitulación, de rendición incondicional de la Convención Constitucional respecto del poder constituido del Parlamento. Lo más increíble de este acto fue que, y esta es la habilidad suprema del Partido Socialista y del Frente Amplio, que fueron los gestores de esta maniobra política en la que estaba metida desde la presidenta de la Convención Constitucional, la señora Loncón, pasando por el vicepresidente Baza, y bueno, y las principales figuras del bloque progresista, entre comillas, fue que la adopción o la ratificación del quórum de los 2/3 se hizo mediante un quórum sensiblemente inferior,
que solo operó para esta votación. Este ya fue el sumum del refinamiento politiquero y además del descaro, ¿ya? Puesto que una vez consumado este hecho, que reitero, fue una rendición incondicional, fue una capitulación total, se volvió al quórum de los 2/3. Y de esta manera tuvimos al final del funcionamiento de la Convención Constitucional un texto muy heteróclito, que fue presentado a nivel nacional e internacional como el sumum del progresismo a nivel de los artefactos constitucionales, un texto, digo, que proclamó una cantidad impresionante de derechos sociales y de derechos de todo tipo, no solamente de las personas, sino también hasta de la naturaleza y de los animales, algo nunca antes visto en la historia constitucional de la humanidad, lo que generó gran entusiasmo, no solamente entre los chilenos, ¿ya? Entre el progresismo a nivel mundial. Fue muy alabado este texto. Pero si ponemos atención a las palabras, a la forma y al contenido, nos daremos cuenta que este texto solo proclamaba derechos, mas no los aseguraba. No son la misma cosa proclamar que asegurar. Básicamente por dos razones. En primer lugar, los derechos sociales, la inmensa mayoría de los derechos sociales, los derechos económicos, requieren de financiamiento, requieren de mucho dinero. El derecho a la salud, el derecho a la vivienda, el derecho a jubilaciones dignas, el derecho a la educación. Son millones y millones de dólares. Pues bien, ¿de dónde pretendían los señores y señoras de la Convención Constitucional que salieran estos recursos si la misma Convención Constitucional se negó a adoptar medidas que facilitaran, por ejemplo, la nacionalización de los recursos naturales, de las riquezas estratégicas, como el cobre, el litio y otros? ¿De dónde saldrían los recursos para financiar tantos derechos antiguos y nuevos? Nunca respondieron, nunca lo dijeron, porque la propia Convención Constitucional no quiso avanzar en las propuestas de nacionalización que hicieron algunos delegados o consejeros constitucionales de izquierda en el seno de este organismo. No solo porque no se alcanzaron los 2/3, porque se podría decir, es que la derecha no quiso y bloqueó, sino porque en el caso de la nacionalización del cobre, del litio y de otros recursos, ni siquiera se alcanzó la mayoría absoluta. ¿Por qué? Porque el progresismo, entre comillas, de esta centro-izquierda votó en contra. Ahí están las votaciones. Esto es indesmentible. Pero además, hay que considerar otros factores. El hecho, por ejemplo, de que la Convención Constitucional, en un último acto de capitulación, le perdonó la vida a los poderes constituidos, estableciendo en el borrador
de constitución que sería sometido a plebiscito en septiembre del año 2022, que estas autoridades, el presidente de la República, los integrantes del Congreso Nacional, de la Corte Suprema, etcétera, seguirían en funciones hasta el término de sus mandatos. Lo que significaba, en particular, darle al Congreso Nacional, incluso con un quórum rebajado, toda la posibilidad de reformar el texto constitucional que se aprobara a su regalado gusto. Y es por eso que yo sostuve que el plebiscito del 4 de septiembre de 2022 no tenía el dramatismo con que se le apareció o se le presentó a la mayoría de la población, puesto que lo único que estaba realmente en discusión, en juego, en ese plebiscito era el borrador a partir del cual el Congreso Nacional se pondría a reformar en caso de que fuese aprobado, que hubiera ganado el apruebo en ese plebiscito. Ya que, lo vuelvo a repetir, la Convención Constitucional le perdonó la vida al Congreso Nacional, porque una verdadera Asamblea Constituyente tiene derecho a hacer y deshacer el Estado según su parecer, ya que se supone es la expresión, la delegación del poder constituyente originario, con la única restricción del respeto a los derechos humanos. El poder constituyente originario es un poder prejurídico, es anterior a las leyes, es superior a las leyes, es la voluntad suprema de una sociedad expresada democráticamente. Pues bien, este pseudo poder constituyente de la Convención Constitucional se hizo la harakiri al regalarle, al entregarle en bandeja al Congreso Nacional existente, no a un futuro Congreso Nacional elegido con otras normas, la posibilidad de reformar a su regalado gusto el texto salido de esta instancia constituyente. Y ya sabemos cuál fue el resultado. Un triunfo aplastante del rechazo, aplastante, que superó todas las predicciones. Fíjense que el Progrerío Nacional, cuando veía las encuestas de opinión, decía, no, es que estas encuestas están, antes del plebiscito, están falseadas, son organismos de derecha, por eso va a ganar la prueba. Pues no, esas encuestas se quedaron cortas, no calcularon bien la distancia que existiría entre el masivo rechazo y el escaso voto de la prueba, que creo que fue 38%, me parece. La constitución supuestamente feminista, entre comillas, que proponía la Convención Constitucional, fue rechazada por amplia mayoría, especialmente por las mujeres jóvenes. Entiéndase por jóvenes menores de 35 años. Porque podría decirse, no, es que las mujeres de mayor edad son más conservadoras. No, el rechazo triunfó por amplia mayoría entre las mujeres jóvenes. La constitución supuestamente ecologista fue rechazada masivamente, incluso por porcentajes mayores a la media nacional del rechazo, en las zonas de sacrificio ambiental. Lo mismo ocurrió con la constitución supuestamente plurinacional en las zonas de alta población indígena, de pueblos originarios. El rechazo triunfó
por una amplia mayoría en las zonas mineras. E incluso triunfó por una mayoría superior al promedio en cualquier estamento u grupo social en las cárceles. Los parias, los más marginados, fueron los que más votaron en contra, los presos. O sea, este es un desastre total, absoluto, que el progrerío de nuestro país nunca ha querido asumir. Y en vez de hacerse una autocrítica profunda, lo que hizo el presidente de la República, que es el máximo representante de este progrerío, progresismo sin progreso, dicen por ahí, reformismo sin reforma, que es lo que tenemos actualmente, a los pocos días de consumado este fracaso, lanzó la idea de un nuevo proceso constituyente que empezaron a urdir a espaldas de la ciudadanía los partidos políticos representados en el Parlamento. 3 meses se demoraron en sus cabildeos, en sus cavilaciones, para ofrecernos el 12 de diciembre, estamos a punto de cumplir un año, del 2022, un acuerdo por Chile para iniciar un nuevo proceso constituyente, acuerdo por Chile, que fue muy certeramente bautizado por un militante comunista muy conocido, muy prestigiado. Esto es por uno de los partidos que firmaron el acuerdo por Chile. Le estoy refiriendo a Miguel Löffner, el arquitecto, el que construyó el edificio de la UNTA, actual GAM, ¿no es cierto? Como el acuerdo de la infamia. ¿Por qué el acuerdo de la infamia? Porque este acuerdo, el que está normando el actual proceso constituyente, significa la expropiación y la negación más descarada de la soberanía nacional. Analicemos sus principales componentes. Pero antes, digamos que este acuerdo fue suscrito por todos los partidos con representación parlamentaria, desde la UDI hasta el Partido Comunista, pasando por el Frente Amplio, la Democracia Cristiana, el Partido Socialista, el PPD, el Partido Radical y otros, con la sola excepción del Partido Republicano, que a fin de cuentas resultó ser el principal beneficiario de este espurio acuerdo. Sus componentes: los señores y señoras parlamentarias, por sí y ante sí, sin consultarle a nadie, decidieron que este proceso constituyente tendría 3 organismos que intervendrían. Primer organismo, un comité de expertos designados íntegramente por los parlamentarios. 2 expertos designados por la Cámara de Diputados y 2 expertos designados por el Senado. Esto es, representantes de los partidos políticos, con o sin carné, pero representantes de la casta política parlamentaria. Organismo encargado de redactar el proyecto de nueva constitución. Un segundo organismo, el Consejo Constitucional, elegido íntegramente por la ciudadanía, pero a diferencia del proceso constituyente anterior, esta elección se haría y se hizo, porque ya estamos hablando en pasado, solo en base a listas de candidatos
propuestas por los partidos políticos. Se prohibió la posibilidad de levantar listas de independientes. Podrían ir algunos independientes, pero siempre y cuando que algunos partidos políticos les abrieran sus listas. Esto es, en un rol absolutamente subordinado a los partidos políticos. Y un tercer organismo, este ya es el sumum del refinamiento de la maniobra política y del cerrojo destinado a defender con dientes y muelas el sistema, el modelo imperante, un comité de admisibilidad. La gente que no ha seguido de cerca este proceso se preguntará, pero ¿admisibilidad de qué? ¿Para qué existe un organismo de este tipo? Para determinar si las normas que puedan proponerse de cualquiera de los dos organismos anteriores son o no admisibles. ¿Pero qué es lo admisible? ¿No se supone que el soberano puede decidir lo que quiera de acuerdo con su criterio? No, porque lo admisible es aquello que no vaya en contra de 12 grandes principios, 12 bordes, como se le llamó, que ya fueron decididos ante, antes de cualquier elección o de discusión política por los señores y señoras parlamentarias en el acuerdo de la infamia. Estos parlamentarios decidieron, antes de que comenzara el nuevo proceso constituyente, por ejemplo, que el Estado de Chile es unitario, está fuera de discusión. Alguien podría decir, no, pero es que yo quiero que sea federal. No, 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 eso no se puede discutir siquiera. No, 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 es que yo quiero, como sostuvo el anterior proyecto constitucional, desde la Convención Constitucional, que el Estado sea regional. Entre paréntesis, yo nunca entendí a qué se refería con un Estado regional, ¿ya? Pero bueno, no, eso está fuera de discusión. El Estado de Chile o la nación chilena se define como única e indivisible. ¿Pero qué significa eso? Que no existen los pueblos originarios, o sí existen, pero como entidades culturales solamente en la nueva propuesta constitucional. No tienen el rango de naciones que conviven con la nación chilena en el Estado-Nación República de Chile. Eso ya fue decidido, está fuera de discusión. Por lo tanto, el Estado plurinacional, que era proclamado en el proyecto anterior, no podía ni siquiera ser discutido. Por ejemplo, en el Acuerdo por Chile se definió que el Poder Legislativo estará compuesto por una Cámara de Diputadas y Diputados y una Cámara de Senadores. Esto es, que seguirá siendo bicameral. Pero muchas personas, probablemente también ustedes, estimábamos y seguimos estimando que lo más conveniente sería un legislativo unicameral, eliminar el Senado. No, eso está fuera de discusión. Y así sucesivamente. La autonomía del Banco Central, de la Contraloría General de la República, del Tribunal Constitucional con otro nombre, al parecer, etcétera, etcétera. O sea, estamos ante un proceso constituyente absolutamente amañado por los partidos. La partidocracia que manda en Chile como expresión de la clase dominante, del gran empresariado, porque esos son los partidos políticos, o la inmensa mayoría de los partidos políticos, capturó por completo el nuevo proceso constituyente, tomando los resguardos para evitar cualquier peligro que trajera de vuelta los fantasmas y los miedos que esta clase y que esta casta política
tuvieron a partir de fines del año 2019. Y esto es lo que explica la apatía ciudadana si no fuera obligatorio el voto en el plebiscito de salida de este mes. Les puedo asegurar que volveríamos a tasas de abstención que eran las que ya venían dándose desde antes de la rebelión popular, es decir, tasas de abstención del 60% o más. Porque evidentemente las opciones que tenemos no son opciones para causar un gran entusiasmo, porque estamos confrontados a la disyuntiva de aprobar un texto de nueva constitución, que es la expresión de la hegemonía lograda por la derecha y la extrema derecha, Partido Republicano principalmente, pero también Chile Vamos, o quedarnos con el actual texto constitucional. La Constitución, y vale la pena aclarar esto, porque se deslizan fácilmente motes, epítetos que simplifican demasiado las cosas. La Constitución, que ya no es desde hace mucho tiempo lisa y llanamente la Constitución de Pinochet, porque ha sufrido decenas de modificaciones desde 1989 en adelante, y porque además lleva la firma de don Ricardo Lagos y de sus ministros luego del paquete de reformas constitucionales consensuadas con la derecha, Lagos Longueira, en 2005, más otras reformas constitucionales, especialmente las que abrieron paso y normaron el anterior proceso constituyente. Pero bien, se trata de todas maneras de una constitución neoliberal que tuvo su origen en dictadura, que no asegura derechos sociales y que por lo tanto ha sido cuestionada desde hace mucho tiempo por la mayoría de la población. Pero la alternativa a esa constitución hoy día resulta ser un texto peor que el que tenemos, y es por eso que desde la izquierda, si es que podemos reconocer la existencia de alguna izquierda política en Chile, cuestión que es más que dudosa, pero sí existe una izquierda social, desde los movimientos sociales hasta incluso del progrerío que nos ha llevado a este pantano constitucional, se está llamando a votar en contra en el plebiscito de salida del 17 de diciembre. Y a mi entender, este voto en contra tiene no solo la motivación de oponerse a un texto constitucional que es pésimo y que significa efectivamente una camisa de fuerza más apretada, más estrecha para las reivindicaciones y anhelos populares, sino principalmente porque lo que quiere la casta política más conservadora y la clase dominante prácticamente sin excepciones, el gran empresariado ha sido muy claro en ese sentido, es cerrar de una vez por todas el proceso constituyente, terminar con el desafío que les lanzamos por abajo en octubre de 2019. Aprobar una nueva constitución para que cuando nosotros reclamemos un proceso constituyente nos digan, ¿pero de qué están hablando? Si ustedes ya tuvieron un proceso constituyente, si la nueva constitución fue elaborada en democracia, de manera democrática. Lo que quieren es cerrar de una vez por todas este desafío. Y nuestra posición tiene que ser, por lo menos esa es la mía y la que he venido proclamando, predicando desde el comienzo de este nuevo proceso constituyente, impedir que eso ocurra. La cuestión constitucional y constituyente debe mantenerse abierta en Chile.
no para exigir, como piensan algunos, inmediatamente después del plebiscito del 17 de diciembre, durante el verano o a partir de marzo, un nuevo proceso constituyente, porque no están las condiciones, no hay un estado de ánimo, y porque además el resultado podría ser bastante negativo, bastante conservador, sino simplemente para mantener abierta la cuestión constitucional. La bandera de la Asamblea Constituyente libre y democrática debe mantenerse. Lo que no significa, a mi entender, que deba ser una prioridad en el contexto político post-plebiscito. Esa no puede ser la prioridad. No existen condiciones. La población está cansada. La población está cansada de 4 años prácticamente perdidos en que ninguna reivindicación social ha sido satisfecha. Todo lo contrario, las condiciones de vida de la inmensa mayoría han continuado degradándose. Entonces, la tarea del momento en el escenario que viene después de diciembre, a mi entender, no puede ser el dulce, el distractivo de un nuevo proceso constituyente, porque no hay condiciones. La tarea de los movimientos sociales es volver a lo suyo, a sus reivindicaciones, a sus exigencias, muchas de las cuales podrían ser satisfechas incluso sin cambio constitucional, porque dependen solamente de decisiones políticas de los gobernantes, del Poder Ejecutivo y del Legislativo. Dependen solamente de políticas públicas. Entonces, lo que ha ocurrido durante estos 4 años, en parte, ha sido un distractivo que ha canalizado una gran cantidad de energía social y política, de movimientos sociales, de organizaciones populares, de personas que aspiran a un cambio social profundo, abandonando en buena medida las luchas sociales, porque las energías no dan para todo y porque el centro de atención ha estado puesto en estos procesos constituyentes controlados por la casta política. Eso es lo que puedo decir respecto de los escenarios futuros. Nadie tiene una bola de cristal para adivinar el futuro. No me pidan que entre a detallar más lo que ocurrirá. ¿Eh? Nadie sabe lo que ocurrirá. Lo que hay que entender son los lineamientos centrales. Hay que entender que desde el 15 de noviembre de 2019 vivimos una fase de reacción conservadora, que en un primer momento no la notamos en su profundidad porque coexistió hasta mediados de marzo de 2020, cuando Piñera nos mandó a todos encerrados para la casa, con la rebelión popular que iba en descenso a partir del 15 de noviembre. Y si bien en algunos momentos la euforia, el triunfo del plebiscito de entrada del anterior proceso constituyente, en la elección de delegados constituyentes, pareció que se continuaba por el sendero progresista, de avanzada, de cambio social profundo. Bien, hemos visto que eso no fue así. Y por lo tanto, hay que tener presente ese fenómeno de reacción conservadora para poder determinar cuáles son las políticas más acertadas, los caminos a seguir en los tiempos que vienen. A mi entender, la tarea principal es el fortalecimiento del movimiento popular, el levantar sus reivindicaciones clásicas y nuevas, el depurar las organizaciones sociales, asegurar que éstas estén encabezadas por dirigentes probos, íntegros, no cooptados por la partidocracia que gobierna en Chile,
asegurar la autonomía de estos movimientos y estas organizaciones, autonomía respecto del Estado, del empresariado, de los partidos políticos, de las iglesias, de las fundaciones, de las ONG, de poderes nacionales y transnacionales que muchas veces disfrazados de amigos, de progresistas, de comprensivos, de ayudistas incluso o financistas de estos movimientos, lo que están haciendo en realidad son juegos políticos para instrumentalizar a las organizaciones populares, a sus dirigentes, para cooptarlos de manera tal que la acción de estos movimientos y de estas personas sea lo más inocua posible, de manera tal de que no dañe los intereses sistémicos. Creo que con esto podemos empezar el intercambio de ideas. Gracias, Sergio. Bueno, estoy viendo el chat, no hay ninguna pregunta. No sé si alguien se atreve a hacer algunas preguntas en estos momentos. ¿Alguien? Una preguntita. Corte, dale. Si comprendo bien, Yo tengo otra pregunta enseguida. Ya, Sergio, el Me 17, inscribo. el 17 de diciembre se cierra el ciclo conservador y no se habla más de constitución. No, no, no es eso. No, no se cierra el ciclo. No se cierra el ciclo conservador y yo tampoco he dicho que no se hable más de constitución. El ciclo conservador continúa porque la hegemonía en Chile la tienen las fuerzas conservadoras. Ojo, cuando digo fuerzas conservadoras, no me estoy refiriendo solamente a la extrema derecha o a la derecha tradicional. Las fuerzas conservadoras están en el gobierno. Esto es un gobierno de centro derecha que asegura el modelo neoliberal. ¿Con quién ingresó Chile al TPP-11? ¿Con Piñera o con Boric? ¿Quién militarizó la Araucanía o el Gualmapu, más bien dicho, a niveles nunca vistos desde la mal llamada pacificación de la Araucanía a fines del siglo XIX? ¿Piñera o Boric? Y así sucesivamente. ¿Quién le ha dado recursos como nunca antes en estos últimos 30 y tantos años a la policía de carabineros, responsable de numerosas violaciones de derechos humanos y del más grande fraude al fisco en estas décadas, sin pedirle ni siquiera que cambie sus protocolos o su forma de acción? ¿Piñera o Boric? Los conservadores están en el poder. La reacción conservadora controla todo en Chile. El poder legislativo, el ejecutivo, el judicial, las Fuerzas Armadas, todos los poderes fácticos. Pasaron un susto muy grande en octubre, noviembre de 2019, pero reaccionaron. Mira, fíjate, ¿quiénes fueron los dos principales articuladores del Acuerdo por la Paz Social y la nueva Constitución? Hay una foto que es paradigmática. Están en los baños de la sede del ex Congreso Nacional en Santiago, porque fue aquí donde se fraguó ese acuerdo del 15 de noviembre, Coloma puesto así y Boris al lado, bajo el brazo de Coloma. En los baños de hombres. Ahí se urdió buena parte del acuerdo del 15 de noviembre. Bueno, ¿y cuál fue el destino de estos dos personajes? Ambos hoy son las dos principales autoridades de la República. Boric, presidente de la República, Coloma, presidente del Senado. Esto es la segunda autoridad del Estado, quien está llamado a reemplazar a Boric si este se muere, renuncia, cae como producto de una acusación constitucional, etc. ¿Es casual esto? Por favor, seamos un poco mal pensados. No, no es casual.
No es casual. Y fíjate que por Coloma, para presidente del Senado, votaron todos los partidos, hasta el Partido Comunista. Hasta el Partido Comunista contribuyó con sus votos para que Coloma, pinochetista, regalón de Pinochet, fuera presidente del Senado y eventual sucesor de Boric en alguno de los casos que he mencionado. La justificación es que el partido respeta los acuerdos, pero ¿por qué tiene que llegar a este tipo de acuerdos? A cambio de que le entreguen algunas comisiones, la presidencia de algunas comisiones en el Congreso Nacional. Es patético, realmente. Es realmente patético. Esa es la reacción conservadora. El acuerdo por Chile, lo repito, lo firmaron todos, desde el PC hasta la UDI. Sí, el único partido que no lo firmó, el republicano, terminó siendo el más beneficiado. O sea, el progrerío en el gobierno le está pavimentando el camino a la extrema derecha, que es una figura clásica por lo demás. La única vez que hemos visto eso en la historia. Entonces, el escenario político es muy negativo, es muy conservador. Bueno, y ahí está el resultado de la elección de consejeros constitucionales del 7 de mayo, donde la derecha y la extrema derecha arrasaron. Pero ¿por qué ocurre esto? Si hasta la elección de Boric, que salió con 55% del electorado, 30% de votos prestados, eso sí, porque los suyos eran 25%, ¿no es cierto? El 30% restante que hizo la diferencia fue el voto por el mal menor, para impedir que Kast fuera presidente de la República. Mal menor que algunos se cuestionan hoy día, ¿ya? Al ver que Boris ha asumido buena parte de la agenda de Kast. Es eso, ¿ya? El escenario es muy malo, es muy malo. Entonces, no están las condiciones para hoy día exigir un nuevo proceso constituyente. Primero porque el propio Boric ha dicho que bajo su gobierno no va a haber un tercer proceso constituyente, y porque es probable que el próximo presidente sea de la derecha clásica. Se le están pavimentando el camino, se lo están entregando así. El gobierno progresista, entre comillas, está haciendo el trabajo sucio de la represión al pueblo mapuche, de la represión a los movimientos sociales, del ingreso al TPP-11, de la aprobación de proyectos ecocidas, de la sujeción absoluta al imperialismo norteamericano, a la OTAN, a la Unión Europea, etcétera, absoluta, a un nivel realmente vergonzoso. Entonces, ¿qué es lo progresista? Yo les pregunto, menciónenme una medida, una sola, que haya yo adoptado este gobierno que indica voluntad de desmantelar el neoliberalismo. Una sola. No hay ninguna. Es un gobierno conservador, con discurso progresista. No. Mm, Miguel. Me parece claro. Sí, muchas gracias por la oportunidad de hacer una pregunta oralmente, porque ya se dieron cuenta ustedes que es ridículo esto de escribir una preguntita allí No, no, no con es ridículo. No, con estos no, medios de comunicación que nos permiten, más allá de dos frases, ¿no? Y me parece muy interesante lo que está diciendo precisamente el señor Gress, amigo Gress, porque ha ido afinando la crítica de lo que ha ido sucediendo en Chile. Hoy día el discurso de Sergio Gress, y te lo agradezco, es clarísimo, ¿no? Pero eso ya lo sabíamos de antes. El problema es por qué tanto tiempo en precisar esta crítica, ¿no? Porque era un proceso, pongámosle, ¿no? Hace tiempo ya que algunos de nosotros estamos diciendo que esta es la tercera derecha, la de Boris, ¿no? Y que el progresismo no tiene ningún sentido, salvo esto que estamos viendo. Bueno, el problema ahora es qué hacer, qué hacemos, cuál es la discusión que debe plantearse. Por ejemplo, efectivamente el progresismo ya está liquidado desde el punto de vista teórico.
Pero ¿qué es la izquierda en Chile actualmente? Y en el mundo. Mire usted lo que pasa en Holanda, en Argentina, lo que pasa en Israel, en Ucrania. Cómo el globalismo, ¿no?, ha ido avanzando de manera brutal. Y cómo el proyecto de Boris y compañía es perfectamente funcional, como diría Marcelo, compatible con el capitalismo en plena modificación. Entonces, la pregunta es, ¿cómo ves tú el proceso de recomposición del movimiento popular y del intelectual colectivo popular? Bien. A ver, Miguel, lo primero que debo precisar es que yo no me he demorado 2, 3 ni 4 años para decir lo que estoy diciendo. Lo he dicho desde el primer Vale, momento. Tengo decenas de entrevistas, participación en foros, no solo online, in situ, ¿ya? Durante la rebelión popular, después de la rebelión popular, durante el primer proceso constituyente, durante este actual proceso constituyente, antes de la elección de Boris, después de la elección de Boris, decenas, tengo un compilado, ¿eh? Te lo puedo mandar, ¿ya? correcto, ¿no? He leído todo. Decenas de entrevistas a medios nacionales e internacionales, participación en foros, conversatorios, charlas, etcétera, ¿ya? Hoy día, claro, eh, lo que estoy diciendo es más aceptado porque la evidencia es abrumadora, pero no creas que hace un año, 2 o 3 años, eran muy bien recibidas estas palabras, todo lo contrario, causaban bastante escozor y animosidad en algunas personas que hoy día callan, no se atreven a decir nada. Pero bueno, esa es una cuestión puntual. Mira, yo hace tiempo vengo sosteniendo de que en Chile no hay izquierda política. No, no hay izquierda política. Porque para mí, ser de izquierda, un partido, un colectivo, un movimiento social o una persona, es ser anticapitalista, para comenzar por lo bajo. Si no somos anticapitalistas, no somos de izquierda. Somos progresistas, entre comillas. Yo utilizo una palabra un poco despectiva para ilustrar eso, el progrerío. ¿Ya? Estamos por reformas al capitalismo, para mejorarlo, para humanizarlo, pero no lo queremos suplantar, no lo queremos superar. Y ahí hay una diferencia muy grande. En Chile no hay izquierda política, puesto que, desde mi perspectiva, quienes están administrando el modelo no pueden ser considerados de izquierda. Por muchos títulos históricos que tengan, por muchas declaraciones que hagan, pero en la práctica lo que están haciendo es preservar, consolidar el modelo. Lo que sí hay en Chile, precaria, pero real, es una izquierda social que subsiste en la base social, en los movimientos sociales, en la memoria de ciertos sectores de la ciudadanía. Pero es una izquierda fragmentada, precaria, dividida, sin un proyecto común, sin un programa común. Eso es lo que nos falta. No tenemos programa. Si no tenemos programa, no podemos tener unidad política. No podemos tener ni siquiera una articulación durable. Cuando fue el así llamado estallido social, ustedes habrán observado que prefiero denominarlo como rebelión popular, porque eso es lo que fue. Había un referente que había sido creado, si mal no recuerdo, en agosto del mismo año, de 2019. Era Unidad Social, que era un conglomerado, creo que llegó a tener más de 100 organizaciones sociales, de todo tipo, sindicales, ecologistas, feministas, de derechos humanos, estudiantiles, y que se insinuó como el organismo que podría aglutinar y conducir la movilización social, en particular en octubre y noviembre de ese año. Pero Unidad Social se desinfló rápidamente, producto de sus contradicciones internas, seguramente de su gran heterogeneidad, de la existencia
de posiciones encontradas, porque habían referentes políticos en su interior, evidentemente. No podemos ser tan ingenuos de pensar de que los movimientos sociales son, entre comillas, puros y que la política partidista no está presente. No, yo no la quiero demonizar, pero es un elemento de la realidad. Y Unidad Social, al igual que el resto de las organizaciones sociales o conglomerados, no tuvo capacidad de responder porque frente al acuerdo del 15 de noviembre, esto lo he dicho muchas veces, lo dije en ese momento, ¿ya? La única respuesta posible, eficiente, hubiese sido una huelga general indefinida. Que los trabajadores paralizaran el país. Porque las movilizaciones en Plaza Dignidad o en otras plazas del país, en los barrios, ya eran insuficientes. Había que pasar a un estadio superior, puesto que el adversario, el enemigo, el que estaba en la vereda al frente, había pasado a un estadio superior. ¿Ah? Había sumado a la represión, que era muy dura, esta astuta maniobra política. Bueno, el movimiento popular no estuvo en condiciones de responder. Entonces, ¿qué hacer? Me preguntas tú. No tengo la respuesta, no tengo la receta exacta, pero mi intuición es que uno, algo que en parte ya dije, hay que reconstruir las organizaciones sociales. Hay que asegurar liderazgos probos, incorruptibles, que no sean cooptables. Hay que asegurar la autonomía de estas organizaciones. Ya expliqué respecto de quiénes. Y hay que empezar a echar las bases de un programa que sea no solo la sumatoria de muchos programas sectoriales o parciales, sino la articulación armoniosa y democrática entre estos programas. Porque no todos los pliegos, las demandas, los programas de distintos sectores sociales subordinados, explotados, populares, son plenamente coincidentes entre sí. Hay contradicciones. Pongo algunos ejemplos. No plantean lo mismo respecto del medio ambiente o de la industria forestal, los movimientos ecologistas, el pueblo mapuche, que ciertos sectores de trabajadores que ven en la industria forestal fuentes de trabajo como elemento principal. Y lo mismo puede aplicarse a otros ejemplos. No aspiran a lo mismo las comunidades de las así llamadas zonas de sacrificio medioambiental que grupos de trabajadores a los cuales solo les importa su fuente de trabajo. Hay un tema ahí que resolver y así sucesivamente. Entonces, hay que construir una suerte de movimiento de movimientos que implique programas sectoriales que en muchos casos ya existen, ¿eh? Ya están. Se vienen formulando desde hace muchos años, pero además una articulación armoniosa entre estos programas, limando las asperezas que pueden existir entre algunos de sus componentes. De manera tal que el día de mañana, ante un nuevo auge de la lucha social, un posible nuevo estallido social, que yo no lo ando prediciendo, ¿eh? Que quede claro, porque eso ocurre muy de vez en cuando en la historia, no ocurre a cada rato ni porque una vanguardia esclarecida decide digitarlo, ¿ya? Pero la historia está llena de sorpresas, ¿no es cierto? Nunca se sabe. O pueden haber periodos de ascenso de la lucha social que tomen otras formas, formas que ya se han dado en el pasado o formas nuevas. Ante una situación de ese tipo, estemos en mejores condiciones, en mejor pie para dar una respuesta, a diferencia de
2019 en la que no fuimos capaces de dar esa respuesta porque el movimiento social no estaba preparado, no había creado las condiciones necesarias como para ello. No te puedo decir más que eso. Claudio, hace un resumen ahí porque nos queda poco tiempo de lo que se ha Eh, planteado en el chat. eh, las preguntas son bastante diversas, ¿ah? Hay una pregunta sobre si es que el Congreso tiene atribuciones constitucionales en el caso de que el rechazo triunfe nuevamente y es que puede decidir algo. Eh, no existen referentes anticapitalistas mundiales, se pone ejemplo Venezuela, Cuba, todo en cuestiones. Otra pregunta es cómo el gobierno puede intentar hacer cambios si no le dejan hacer nada. No, la oposición no le dejan pasar ni siquiera el pacto fiscal. Vamos por parte porque si no se me van a olvidar tantas. Ya, Ya, vamos una por una. ya, ahí, Desde el punto de vista formal, el Congreso Nacional tiene las atribuciones que la actual Constitución reformada le da para, valga la redundancia, realizar reformas constitucionales. ¿Ya? El punto es la legitimidad que tendrían esas reformas. Ninguna, o muy baja. Eh, Rebajaron los quórum, ya no están en 2/3, están en 3/5. ¿Ya? Por lo tanto, los señores y señoras parlamentarias pueden ponerse de acuerdo en una o en muchas reformas constitucionales. El punto es qué legitimidad van a tener esas reformas. Si reformas constitucionales venimos teniendo desde que estaba Pinochet, desde 1989, a través de un plebiscito del cual nadie se quiere acordar, porque más del 90% de la ciudadanía votó apruebo. No, no estamos en condiciones de profundizar ese tema, ¿ya? Eh, pero van a ser reformas carentes de legitimidad social. Segunda pregunta, si acaso hay un referente anticapitalista. Yo creo que no lo hay. En todo el mundo impera el capitalismo. Oye, China, a ver, China, ¿cuál es el modo de producción que hay en China? El modo de producción capitalista. O sea, no porque un Estado tenga el adjetivo de popular y el partido se llame comunista, eso significa que es una sociedad socialista. El socialismo es una fase intermedia en transición al capitalismo, donde persisten, sí, eso es cierto, ¿no es cierto? Está en la teoría marxista, elementos del capitalismo, pero que van en vías de desaparición hasta llegar a la sociedad comunista, esto es la sociedad sin Estado, sin clases sociales, sin trabajo asalariado, sin diferencia entre ciudad y campo, sin diferencia entre trabajo manual e intelectual, y donde el principio de reparto sea a cada cual según sus necesidades, siendo en esta etapa transitoria a cada cual según sus capacidades, y un Estado que va disminuyendo sus potestades y va depositándolas en la población, etcétera, etcétera. Pero en China y en los otros así llamados países que se reivindican del socialismo, el vínculo fundamental, la relación social fundamental del capitalismo, que es el trabajo asalariado, se expande cada día más, ¿ya? Entonces no hay referencias, no, o sea, hay que tratar de analizar las cosas como son y no como los discursos ideológicos nos dicen que son. No porque en un país los principales medios de producción estén en manos del Estado y este Estado esté dirigido por un partido único que se dice popular, marxista, socialista o comunista, eso significa que hay socialismo. Socialismo es la socialización de los medios de producción, pero su administración directa por los productores, por los trabajadores. Socialismo es el poder popular, es el poder de los soviets o como quiera llamársele. Eso es socialismo. Una sociedad en transición al comunismo, en la cual el Estado va lentamente desapareciendo. Pero ¿en cuál de estos países el Estado ha comenzado su extinción?
todo lo contrario. Son estados cada día más fuertes, incluso podríamos decir en algunos aspectos más totalitarios. No, ahí hay una ilusión ideológica contra la cual debemos combatir. No, no tenemos referentes. ¿Y la otra pregunta cuál era? Ahí respondiste a las preguntas de qué pasa si el rechazo, ya lo respondiste, si el rechazo, si el A ver, no va a apruebo. pasar en lo inmediato, no va a pasar nada dramático. ¿Sabes por qué? Porque gane el rechazo o o sea, gane el voto en contra o el voto a favor, que es la fórmula precisa. ¿Ya? Yo estoy convencido que va a ganar el voto en contra. Estoy convencido que va a ganar el voto en contra. Lo dicen por lo demás todas las encuestas de opinión, cuestión de la cual me alegro mucho. Pero así ganara el voto a favor, si bien eso nos va a poner la pista más pesada, no va a haber cambios muy sustantivos en el corto plazo. Porque la propuesta de nueva constitución reproduce, incluso al pie de la letra en muchos aspectos, la constitución actual. Eh, eh, Hay que tratar de salirse de escenarios catastrofistas, lo que no quiere decir que, y lo he dicho muchas veces en este conversatorio, la situación no sea adversa. Lo es, y lo es muy marcadamente. Es una situación adversa, vivimos una fase de reacción conservadora, que no sabemos aún cuánto tiempo más va a durar. Puede durar una buena cantidad de años, pero eso dependerá de la reacción de la mayoría popular. Una pregunta de, de mi parte. Es decir, inmediatamente después de la revuelta popular y en el proceso hasta el proceso constitucional, hubieron temáticas que se impusieron de alguna manera en la discusión, como el problema de la multiculturalidad, el problema de la posición de las mujeres, el problema ecológico. ¿Es que tú piensas que ahí pudo haber habido una disputa hegemónica, ideológica, no a nivel marxista en términos de clases contra clases, pero y que eso podría haber sido un elemento positivo en la lucha? ¿Qué piensas tú? Eh, una de las cosas que mostró su fracaso en el proceso constituyente anterior es la política de minorías. Lo que no quiere decir que ciertas reivindicaciones de estas minorías no sean justas y que no haya que levantar, pero no pueden ser el eje principal. La contradicción fundamental en nuestras sociedades, porque son todas capitalistas a nivel mundial, es la contradicción capital-trabajo. Y es la que ordena las demás contradicciones, las condiciona. No digo que las determina, pero las condiciona. Mira, el texto propuesto por la Convención Constitucional, me di el trabajo de contarlo, mencionaba 27 veces la palabra género, 27 veces, o sea, hasta la saciedad. Y la palabra clase una sola vez. Y además lo hacía en uno de los primeros artículos en un sentido que no estaba destinado a recalcar la importancia de la perspectiva de clase, sino simplemente para asegurar de que en Chile no habría discriminación de ningún tipo, ni de clase, ni de género, ni de etnia, ni de nacionalidad, etc. Y bueno, ya sabemos cuál es el resultado, pues la inmensa mayoría de las mujeres votó en contra de la supuesta constitución feminista, la inmensa mayoría de los
indígenas votó en contra de la supuesta constitución plurinacional, etcétera, etcétera. ¿Ya? Necesitamos una política de mayorías. Necesitamos un movimiento popular, organizaciones políticas y también una constitución que ponga el centro en el centro, ¿ya? Que son los intereses de clase de los trabajadores, de la clase trabajadora. No porque yo crea que una constitución es una especie de ungüento o pomada mágica que soluciona todos los problemas, no porque yo crea que la proclamación de ciertos principios o de ciertos derechos en una constitución cambia la realidad social, no, es al revés. Es la correlación real de fuerzas sociales y políticas lo que determina las constituciones. Las constituciones no cambian esa correlación de fuerza. Pueden ayudar o pueden dificultar ciertos procesos, ciertas políticas. Pueden ser una ayuda para la organización popular, para levantar ciertas reivindicaciones, para asegurar algunos derechos, pero no significa que estos necesariamente sean realidad. La constitución real no es la que está en los textos. La constitución real es la que está en la correlación de fuerzas sociales y políticas. Es la que está determinada por la lucha de clases. Aunque a algunos les moleste escuchar siquiera este concepto, que es el concepto ordenador. Si las principales diferencias en Chile no son de género, como nos quiere hacer creer el progresismo, son de clase. Mira, en la región metropolitana, en el Gran Santiago, la esperanza de vida de una mujer de Vitacura, de Las Condes, en relación con la esperanza de vida de una mujer, ya no recuerdo bien, creo que era Cerro Navia, ¿ya? U otra comuna popular, es de 17 años. Es brutal. ¿Hay esa diferencia de esperanza de vida entre hombres y mujeres? No, es de 2 o 3 años, a favor de las mujeres. Los hombres vivimos menos. ¿Ya? Pero es de 17 años entre mujeres que viven en una misma ciudad. O sea, ¿cuál es la principal diferencia? Es la de clase. Por esto no estoy ocultando otras diferencias de género, de etnia, etarias, etc. Pero hay que tener claro cuál es el centro, porque de lo contrario vamos a seguir en este mosaico de reivindicaciones de minorías sin un eje articulador que las pueda ordenar, que las pueda dar una coherencia mayor que la de la reivindicación específica, la reivindicación de nicho. Una pregunta, ¿tú piensas que el hecho de que las reivindicaciones de la clase trabajadora sea menos importante es por la situación justamente de la clase trabajadora, que una parte importante del obrero industrial se transformó en obrero de servicio y el rol que jugaron ¿cómo se llama? Los sindicatos, que hoy día juegan un rol muy escaso? No es que las reivindicaciones de la clase trabajadora sean menos importantes. Yo no he dicho eso, ni lo he pensado, ni lo he insinuado. Han cobrado menos importancia en el contexto actual, pero a mi juicio deberían ser ahora y siempre, hasta que empiezan a extinguirse las clases sociales, las más importantes, las centrales. Exacto. Y eso tiene la explicación en los elementos que tú has dado, efectivamente. Hay un debilitamiento orgánico, estructural de la clase obrera o de la clase trabajadora, si se quiere, en un sentido más amplio, debido a la desindustrialización, a la implantación del modelo neoliberal, a la proliferación del trabajo precario, a la subcontratación,
a los débiles derechos laborales, a las cortapisas que la legislación le coloca a la organización sindical, etcétera, etcétera. Eso explica la dispersión, la fragmentación, la falta de unidad orgánica de la clase trabajadora, la debilidad de sus organizaciones y movilizaciones. Es decir, es un conjunto de elementos asociados estrechamente al modelo neoliberal y al sistema político de democracia tutelada, restringida y de baja intensidad que tenemos desde 1990. El problema es cómo revertir eso. Porque este diagnóstico lo hemos hecho muchas personas muchas veces, pero ni siquiera los propios dirigentes sociales saben exactamente cómo invertir esto, cómo cambiar esta situación. Mi impresión es que el cambio no puede darse al interior de los estrechos marcos de la organización sindical tal como existe hoy día, tal como lo permite la ley, tal como lo permite esta fragmentación, esta proliferación de la subcontratación y del empleo precario. Por lo tanto, habrá que usar mucha imaginación, y esta es una responsabilidad de los dirigentes sociales en primer lugar, para ver nuevas formas de organización que no se limiten a los estrechos márgenes del trabajo en las condiciones del neoliberalismo, a los estrechos márgenes del sindicato atomizado, porque pueden haber muchos sindicatos al interior de una empresa, al cual adhiere una ínfima cantidad de trabajadores que sufren por lo demás prácticas antisindicales. Por tanto, habría que tratar de ampliar los márgenes de la organización, sin que ello signifique diluir la organización sindical, pero que ésta pueda articularse y relacionarse con otros espacios organizativos en que las personas gozan de una mayor libertad de movimientos, de organización, con organizaciones territoriales, de pobladores, de juntas de vecinos, de comités de llegados, de distintos comités de lucha y colectivos sociopolíticos que no necesariamente actúan directamente en el ámbito laboral, pero que de alguna manera repercuten o pueden significar fuerzas aliadas en una lucha común antisistémica. Oye, perdona, Sergio, ¿tienes 5 o 10 minutos más o no? Sí, 5 minutos más, sí, Ya, tranquilamente. perfecto. Está Elmo y después estaría Miguel. Hola, bueno, Elmo. gracias por la intervención. En todo caso, hay muchas cosas que nos quedan claras. Yo quisiera hacer un primer comentario en relación a lo que tú decías. Yo pienso que Boris, antes del rechazo monumental de septiembre, ya había tomado una decisión. Ya había estado optando por una tercera opción, como él decía. Él ya no creía en este asunto del triunfo de la Constitución. Es una pequeña, dijéramos, diferencia que personalmente yo he relevado en ese sentido. Ahora, hay una pregunta que me parece a mí que es importante, es el hecho siguiente, que tú nos has mencionado, ¿cuál es el rol de los partidos políticos? Porque en definitiva, los partidos políticos son la locomotora, perdón, la locomotora de los movimientos sociales. Y estos partidos políticos que están de hoy día, los que se llaman, los de derecha no hablemos, pero los que se llaman de izquierda, ya hace un ratazo, ya, que ya no son locomotivas, no son más locomotoras. Entonces, ¿no crees tú que hoy día es el momento de replantearse la necesidad de una construcción, como tú decías también, a través de un programa político, indudablemente, de una nueva locomotiva, una nueva locomotora, disculpa? Porque, Tú vives en Italia, parece. Hay una linda canción anarquista, La Locomotiva, que me gusta mucho. o No sea, sé si la conoces. no la conozco, desgraciadamente. Pero te das cuenta, o sea, me parece a mí que hoy día nos podemos poner dijéramos, en discusión sobre la necesidad o no de los partidos políticos, pero sí de una locomotora que se llame partido, que se llame sindicato, o algo así, porque yo no veo cómo, dijéramos, reconstruir el movimiento social hoy día, que en definitiva fue aplastado y que está completamente neoliberalizado.
O sea que hoy día no hay una cultura política. Yo me he quedado, en todo caso, bastante sorprendido de escuchar a algunos amigos que han vuelto, acaban de volver de Chile, y que dicen, nosotros aquí en Europa sabemos más de lo que está pasando en Chile, de lo que los chilenos saben en Chile. Porque la gente no está ni ahí, como diría un tipo que jugaba al tenis hace tiempo atrás. O sea, eso es lo que me parece a mí. O sea, entonces, ¿cuál sería el rol, concretamente, si tú le das un rol a los partidos políticos, a las locomotoras de hoy día, o a los sindicatos? Sergio, tú Los respondes. límites del espontaneísmo son muy bajos, tienen un techo muy bajo. Y ese techo fue el de octubre-noviembre de 2019. Pueden causar una gran conmoción, pueden estimular grandes movilizaciones, pero no mucho más que eso. El espontaneísmo no es capaz de generar programas. En definitiva, no es capaz de levantar una alternativa real, viable. Por lo tanto, como tú dices, como bien dices, es necesario una locomotora o varias locomotoras. Y estas pueden ser organizaciones sociales articuladas, organizadas, eh, que se constituyan como, ya lo dije, movimientos de movimientos, es decir, un gran movimiento que nuclee, si no a todos, a muchos movimientos, pero al mismo tiempo también partidos políticos, vanguardias políticas. Yo no soy antipartido, no me gusta ninguno de los partidos actuales, pero eso no quiere decir que tenga una posición ideológica a priori antipartido. Porque el partido político, su rol, por lo menos en un partido de izquierda, ¿no es cierto?, un partido anticapitalista, es articular demandas, hacer propuestas, ir incluso más adelante que otros, jugar en el buen sentido de la palabra un rol de vanguardia sin ser vanguardista, sin pretender la hegemonía absoluta. Por lo tanto, me parece bien que surjan distintos partidos de izquierda, anticapitalistas, que puedan tener diferencias entre sí, pero que traten de articularse, de actuar de manera unificada. Lo mismo respecto de los movimientos y las organizaciones sociales. Sí, necesitamos locomotoras, necesitamos centros de pensamiento, necesitamos, creo que alguien lo mencionó por ahí, algo que en Chile casi ha desaparecido por completo, salvo excepciones, así que podemos seleccionar con pinzas. Necesitamos intelectuales orgánicos, eso que teníamos tal vez en abundancia hace 50 años, pero que hoy día ya han desaparecido, porque la mayor parte de los intelectuales y académicos han sido cooptados por el sistema. Están en las instituciones estatales, están en el gobierno, son asesores, son ministros, subsecretarios, seremis, son ideólogos de los partidos que gobiernan. Eh, Son parte del engranaje del sistema. Y muchos otros, si bien no están en estas posiciones, están en el mundo académico, sin más, sin preocupación, porque su producción, su trabajo académico le sirva de algo a alguien más allá de la propia academia. La figura del intelectual orgánico es una ave muy rara en Chile, pero creo que eso merece preocupación y ojalá que esa situación se pueda revertir en un tiempo no muy lejano, porque es inconcebible un movimiento social y político con pretensiones de incidir realmente en la realidad si no es capaz de tener una producción intelectual que lo acompañe, que le sirva de referente. Miguel, y cortito, por favor. Muy cortito, agradecerle a Sergio, ¿no? De abrir el debate, las contribuciones. En cuanto a los
temas centrales, como el que viene de evocar ahora mismo, el rol de los partidos políticos, y antes la cuestión de capitalismo, el socialismo y la transición, que son temas completamente abiertos. Entonces no me voy a alargar porque hay mucho que decir sobre ese tema. Ojalá que haya otros medios para poder discutir con Sergio y otros, ¿no? Pero yo haría una pregunta muy, muy precisa ahora mismo. Sergio, tú que estás en Chile y nosotros que estamos por acá afuera, ¿ah? Pero que vamos y venimos, ¿eh? Cuidado, que estamos muy al corriente. ¿Qué nos pides tú a esta gente que anda dando vueltas por el mundo para ir resolviendo las temáticas que tú planteaste que son las fundamentales? Que agudicen el pensamiento crítico. Mira, me alegra escuchar las opiniones de ustedes, pero yo no sé qué tan representativas son de la mayoría de los chilenos que viven en el exterior, en Europa más particularmente. Minoritarias. Eso es lo que me sospechaba. Entonces, ustedes la labor que pueden hacer es desarrollar vuestro propio pensamiento crítico y difundir eh, el pensamiento crítico que puedan recibir desde Chile e interactuar con nosotros. ¿Ya? Tiene que haber un diálogo permanente. O sea, ustedes tienen ahí una masa de compatriotas, no sé cuántos habrán en Italia, en Francia, pero son miles todavía, ¿no es cierto? Dicho sea de paso, yo tuve 14 años exiliado en Francia, o sea, conozco esa realidad, pero me volví el año 90, yo estuve preso en el 75, salí en el 76 de Chile y volví pocos meses después de que subió Elwin al gobierno. Entonces, algo conozco de esa realidad, aunque ya ha pasado mucho tiempo, más de 3 décadas, casi 3 décadas y media. Pero ahí hay un frente que ustedes tienen en el que tienen que tratar de incidir, porque me da la impresión de que muchas de estas personas viven en un mundo de fantasía, pues juran que aquí tenemos un gobierno de izquierda, progresista, de que el cambio social antineoliberal avanza, y eso nada más lejos de la realidad. O sea, están obnubilados por falta de informaciones. Entonces ahí yo discrepo de alguna cosa de algo que dijeron ustedes por ahí, en el sentido de que ustedes están, sí, es probable que los que están en esta conversación estén mejor informados que la mayoría de los chilenos, pero no ocurre lo mismo con el resto de los compatriotas que viven en los lugares donde están ustedes. A mí me da la impresión de que ellos están viviendo una fantasía. O sea, hay muchos que juran que Boric es una especie de reencarnación de Allende. Por favor, por favor, ¿ya? Eh, Ahí tienen una gran labor que desarrollar. Ya, perfecto. Bueno, te agradecemos mucho, Sergio, por esta contribución. Tenemos en cuenta y estamos en contacto para ir en el futuro otras discusiones. A la continuación, claro. Bien, Bueno, no queda sino agradecerles el espacio que me han ofrecido y que venía desde hacía bastante tiempo esta oferta, ¿no es cierto? Pero por razones de agenda, de tantas cosas que hay que hacer, no se había podido concretar. Les mando un gran abrazo. Hasta pronto. igualmente para ti. Bravo. Chao, chao. Muchas gracias. Chao, que estén muy bien. Chao, chao. Chao, chao. Suerte.